Buen día, nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hacer la defensa del proyecto sobre la fuente decimétrica. Los diseñadores del proyecto son Alessandra Ramos, César Bueso, José Escaño y mi persona, Ángela Inés. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre lo que son las fuentes de alimentación. Una fuente de alimentación eléctrica es un sistema que suministra electricidad a los dispositivos eléctricos. Una fuente de alimentación transforma la energía de la red eléctrica, adaptándola a las necesidades de alimentación de un determinado dispositivo con el fin de proveer un funcionamiento estable y seguro. La fuente de alimentación de corriente directa es de las más utilizadas. La mayoría de dispositivos trabajan con este tipo de alimentación. La fuente de alimentación convierte la corriente alterna de la red en corriente continua y ajusta la tensión a las necesidades del dispositivo. Para este proyecto utilizamos una fuente de voltaje o fuente de alimentación, la cual proporciona alimentación al circuito para que el mismo funcionase. En la siguiente diapositiva vamos a mostrar el esquema que se utilizó para el circuito multisim, donde podemos ver que se utilizó una fuente de alimentación, un puente de diodos, también utilizamos dos capacitores, tomando en cuenta que el valor de corriente máxima era de 175 mil amperios. Se usaron seis resistencias, estas como resistencia limitadoras y dos resistencias base, y se utilizaron dos diodos Zener. Además de que también utilizamos dos transistores Darlington. En la siguiente diapositiva vamos a hacer la identificación de las diferentes etapas del circuito. En la primera etapa de transformador, utilizamos esta fuente de alimentación. Se elige este transformador, para asegurar que en la carga tenga una tensión de 12 voltios, ya que como hay varias resistencias en el circuito, se consumirá parte del voltaje a través de todo el trayecto. Para el puente de diodos, utilizamos este puente de diodos porque trabaja en un rango de 50 a 1 kilovoltio. Y en cada uno de los diodos la caída de tensión es de 1 voltio. Para los capacitores utilizamos el más cercano que encontramos a la cantidad de faradios calculada. Y para la resistencia utilizamos una resistencia de 22 ohmios. Para el diodo Zener, para elegir el componente correcto, tuvimos que tener en cuenta que en el trayecto para llegar a la carga que se quiere alimentar, hay varias caídas de tensiones por el número de resistencias. Por eso, el voltaje que regula el diodo Zener debe ser mayor al que se necesita dentro de la carga. Por eso vamos a utilizar este modelo de diodo, que nos permite obtener hasta 14 voltios en la salida. Para la resistencia de la base, utilizamos una resistencia de 510 ohmios que estaba conectada en serie con un potenciómetro. Esto con la finalidad de poder controlar la corriente que le entra al transistor por la base y poder variar el voltaje que llega a la carga. Para los transistores utilizamos este componente porque nos ofrece un rango ideal de trabajo para lo que se necesita dentro del circuito. En la hoja de datos no encontramos una ecuación para calcular el voltaje de salida. Para realizar las pruebas con la configuración de resistencia y potenciómetro, obtuvimos un voltaje que varía entre los 12 voltios y los 0 voltios, tal y como se desea. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es César Bueso y yo les voy a hablar acerca de las mediciones que se realizaron en el simulador de Multisim. Estas mediciones se realizaron con la finalidad de poder encontrar los valores correctos de cada componente para no solo para que cumplan lo que se requiere, sino para que lo hagan de la forma más eficiente posible. Entonces, cuando calculamos la corriente que circula por la resistencia reguladora, obtenemos que su valor es de 175 miliamperios, junto con el valor de rizo de pico a pico, el cual lo sacamos eh, con el valor de entrada máximo, que son 19.166 y 16.815 para el valor mínimo de entrada,
dándonos un valor de rizo de pico a pico de 2.4 voltios. De esta manera calculamos el valor del capacitor que vamos a utilizar en este circuito, dándonos un resultado de 608 microfaradios. En el mercado no vamos a encontrar un capacitor con este valor en específico, por lo que el más adecuado para utilizar es el de 680 microfaradios, que es el que colocamos aquí, en el cual sí tenemos valores comerciales para este capacitor. Observamos que el voltaje de salida en la parte del diodo Zener es de 14.2 voltios, lo cual es ideal, ya que en esta resistencia que está en serie con el potenciómetro vamos a tener caídas de voltaje, por lo cual nos puede perjudicar al momento de querer tener 12 voltios acá en la salida. Para el cálculo de la resistencia limitadora, tomamos nuevamente el voltaje de entrada máximo, que es 19.166, y el voltaje de Zener máximo, que es de 14 voltios, según nos indica el fabricante. Y la corriente de Zener máxima, que también nos lo da el fabricante en las hojas de especificaciones, es de 340 miliamperios. Esta fuente está diseñada para que no tengamos problemas en el momento en el que no se encuentre la carga. Por eso se realizó para una corriente de carga mínima igual a cero. Al realizar los cálculos correspondientes, vemos que nos arroja un valor de 15.3 ohmios. Y de nuevo, no encontramos un valor o una resistencia, mejor dicho, con ese valor en el mercado, y por eso se decide utilizar una de 22 ohmios. Como ya se mencionó anteriormente, o el fabricante del transistor no nos ofrece ningún tipo de ecuación para poder saber nosotros qué voltaje vamos a obtener en la salida. Cosa que sí sucedió en el video de los lineamientos, pero en este caso no pudimos encontrar dicha ecuación. Con la configuración que tenemos de resistencia de base y el potenciómetro, nosotros podemos variar ese voltaje de salida entre los 0 voltios y los 12 voltios como se nos pide. Así que la fuente está cumpliendo su función y lo está haciendo de una forma eficiente. Buenas, mi nombre es Josué Escaño. Vamos a hablar sobre los componentes requeridos. En este circuito de los componentes requeridos se divide el circuito en 4 partes, en transformación, rectificación, filtrado y regulación. Por lo que en la parte de transformación fue necesario utilizar una fuente de alimentación de 12 voltios. Esta fuente de alimentación tiene una relación de 10:1:2. Fue necesario hacer en la parte de rectificación utilizar un puente de diodos. Este puente de diodos tiene una tensión de voltaje de 1 voltio. El modelo utilizado fue el 3N249. Este puente de diodos lo que nos hace es la transformación de la corriente para consecuente utilizar en la parte de filtrado. En la parte del filtrado utilizamos capacitores, resistencias, diodo Zener. ¿Qué capacitores utilizamos? Bueno, en la parte de capacitores utilizamos, según los cálculos, nos arrojaba un porcentaje de 608 microfaradios, pero como decía mi compañero, no se encontraba comercialmente, entonces utilizamos el más cercano, que era 680 microfaradios. Este nos trabaja porque más adelante utilizaremos otros componentes que nos ayudarán a regular la corriente de salida. La corriente máxima de este capacitor es 175 miliamperios. También tenemos una resistencia limitadora. La resistencia limitadora sí se calcularon y nos tiraban unos valores de 22 ohmios. Continuando con la parte de filtrados, utilizamos un diodo Zener. El diodo Zener tiene la función de regular la corriente. En este caso, utilizamos un diodo de 14 voltios. Como podemos observar, es mayor el voltaje que el voltaje que necesitamos en la salida, pero eso no importa porque
En el siguiente componente que utilizamos fue una resistencia de base o resistencia limitadora. Esta resistencia tenemos al 100%, lo que significa que podemos regular o bajar la voltaje de salida. Esta resistencia nos ayuda a controlar el suministro de corriente que transita en el circuito. El diodo Zener que se utilizó fue un modelo de 1N5351PG y la resistencia son resistencias de 510 ohmios. Esto en la parte de filtrados. Ya para la última fase utilizamos un transistor Darlington. Este transistor tiene en corriente reguladora. El modelo de este transistor es 2N6038G. Este transistor lo que hace es que nos tira una constante en la corriente, nos regula. Y ese transistor tenía un rango de 0 a 12 voltios, que es el voltaje requerido por el fabricante. Bueno, esto fue más que todo el proyecto de la defensa del proyecto. Espero les haya gustado. Muchas gracias.